Si están buscando viajar a tantos países como sea posible con el menor esfuerzo, lo tenemos cubierto. Estamos viendo las fronteras donde se encuentran 3 países, así como algunas de las fronteras más peligrosas y controvertidas del mundo, desde países que puedes cruzar en tirolesa hasta fronteras traicioneras cubiertas de minas terrestres. ...20 fronteras más extrañas del mundo de las que te arrepentirás si no ves. Número 20. Frontera entre Estados Unidos y México. La frontera entre Estados Unidos y México es quizás la frontera más divisiva y controvertida del planeta. La longitud total de esta frontera es de 3.200 kilómetros e incluso se extiende hasta el Océano Pacífico. Entre San Diego, California y Tijuana en México se han construido un malecón a lo largo de la playa. El océano aquí está muy vigilado por las fuerzas de seguridad estadounidenses, donde hay cámaras montadas en las paredes y el área es frecuentemente patrullada por helicópteros. La promesa presidencial de Donald Trump fue construir un muro que se extendiera a lo largo de toda la frontera con México. El gobierno construyó 727 kilómetros del muro fronterizo mientras Trump era presidente, pero 640 de esos kilómetros fueron restauraciones de barreras preexistentes. Al otro lado de la frontera se construyó una parte significativa a lo largo de California, Nuevo México y Arizona. Las vallas suelen medir unos 3.6 metros de altura. Consisten en una serie de ejes y varillas metálicos horizontales con espacios entre ellos, y sobre una parte de los postes de metal hay una densa malla de alambre. Sobre esta cerca hay un espacio muy iluminado donde los guardias seguramente verán a alguien. Sin embargo, hay un lugar mucho más agradable en San Diego conocido como Parque de la Amistad, donde los amigos y familiares pueden verse desde lados opuestos de la cerca y a veces incluso pueden darse un abrazo. Es realmente una vista desgarradora. Número 19. La frontera entre la República Checa y Eslovaquia. Si tienes la suerte de haber nacido después de 1992, no recordarán el país de Checoslovaquia. Hoy son 2 países separados que consisten en la República Checa o Chequia y Eslovaquia. Con los 2 países separados estaba claro que un lado era mucho mejor futbolísticamente que el otro. Checoslovaquia ganó el Campeonato de Europa en 1976 y cuando llegó el Campeonato de Europa, la República Checa terminó en segundo lugar, pero Eslovaquia no logró ni siquiera clasificarse. Ambos países forman parte de la zona Schengen en Europa, que permiten la libre circulación entre sus países miembros. Sin embargo, en 2022 la República Checa impulsó sus propios controles fronterizos entre los 2 países porque no confiaba en las autoridades eslovacas. Eslovaquia comparte una frontera con Ucrania que no es parte de la Unión Europea ni la zona Schengen. Entonces las autoridades checas creían que muchos inmigrantes ilegales estaban llegando desde Siria y entrando a través de Eslovaquia. Entonces, aunque no deberían existir controles fronterizos debido a las tensiones políticas, los establecieron temporalmente. Número 18. El triple punto: Noruega, Finlandia, Suecia. Si desean marcar 3 países en su lista de deseos a la vez, hay un lugar en Escandinavia que se encuentra en la intersección exacta de Noruega, Finlandia y Suecia. Estos 3 países disfrutan de relaciones amistosas entre sí, por lo que no hay necesidad de muros o patrullas fronterizas entre países. Y han marcado esta intersección en este montón de piedras. Sin embargo, estos países no siempre estuvieron en términos, digamos, amistosos. Se han filmado 4 traslados en total para acordar dónde estaban estacionadas las fronteras exactas, y la última palabra fue para el Tratado de Stromstad en 1751. Para hacer las cosas aún más confusas, Noruega estaba para entonces en una unión con Dinamarca en Finlandia y era parte de Suecia. El hermoso mojón fue desarrollado por Noruega en Finlandia, pero esto fue cuando Finlandia era en realidad propiedad de Rusia. No se preocupen, nosotros estamos tan confundidos como ustedes. El periodo más intenso en este punto fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando Suecia todavía era un país neutral. Este pequeño lugar se convirtió en un lugar ideal para las personas que buscaban huir de la guerra y entrar escondidas en Suecia. Esta frontera está en el Círculo Polar Ártico y está cubierta de nieve la mayor parte del año. También es una reserva de vida silvestre, por lo que se recomienda a turistas y excursionistas que se apeguen al sendero cuando caminen por este área y disfruten del magnífico paisaje. Número 17. El monumento a las 4 esquinas. Al realizar un viaje por carretera a través de los Estados Unidos, el monumento a las 4 esquinas es el último punto de parada en boxes. Este área se encuentra en la intersección entre 4 estados: Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah. El monumento contiene 4 puntos que marcan cada estado y lee las palabras: 4 estados aquí se encuentran en libertad bajo Dios. El parque en sí contiene la bandera de los Estados Unidos, así como las banderas de muchas culturas nativas americanas que viven dentro de estos 4 estados. De hecho, el parque en sí es propiedad de la nación Navajo, un orgulloso pueblo nativo americano que aún existe en la actualidad. El hecho de que esta intersección sea propiedad de nativos americanos supera los obstáculos que imponen las leyes estatales en este área. Compras algo en una tienda, ¿a quién va el impuesto?
Bueno, en esta intersección estás bajo la regla de la nación navajo. Este punto específico fue medido por cartógrafos en la década de 1890, por lo que los expertos modernos descubrieron que estaban a unos 24 metros de distancia de la frontera real. Las fronteras anteriores también se desarrollaron durante la Guerra Civil de Estados Unidos, donde realmente importaba dónde comenzaba y terminaba qué estado. Sin embargo, durante este tiempo Arizona aún no era un estado y todavía era parte de Nuevo México, así que 3 fronteras no se convirtieron en 4 fronteras hasta bastante tiempo después. Número 16. El río Tumen. El río Tumen atraviesa Corea del Norte, China y Rusia y ha sido escenario de importantes tensiones políticas. Podría decirse que es la frontera más peligrosa del mundo. En la década de 1850, Rusia había logrado reclamar la mayor parte del noreste de Manchuria, que para entonces era parte de China. Los rusos construyeron allí su propio puerto y dejaron a China sin acceso al mar de Japón. China no estaba muy contenta con esto, por lo que se firmaron una serie de tratados en 1985, 1990 y 2003 que le dieron cierto acceso al mar de Japón. Pero además de Rusia y China, el río también toca Corea del Norte. Rusia y Corea del Norte comparten una frontera de aterrizaje muy pequeña, pero más arriba en el río partes de China golpean tanto a Corea del Norte como a Irán. Hay muchas complicaciones con este borde. Corea del Norte tiene controles fronterizos muy estrictos sobre quién puede entrar y salir del país. Este terreno ambiguo a menudo brinda a algunos norcoreanos la oportunidad perfecta para huir del país sin notificar a las autoridades. Es por eso que este río está fuertemente vigilado por todos lados y se ordena a los guardias que disparen a cualquiera que intente cruzar. Tenemos otra frontera fascinante en Corea del Norte un poco más adelante en este video. Número 15. Barli-Hertog, Barli-Nassau. Pero por ahora veremos una extraña división entre los países europeos de Bélgica y los Países Bajos. Barli-Nassau está en los Países Bajos, mientras que Barli-Hertog está en Bélgica, pero es muy difícil señalar las fronteras entre las ciudades. No hay una línea recta que atraviese cada pueblo, sino que hay una serie de cruces marcados en la carretera, lo que hace que sea increíblemente confuso para los turistas y para los viajeros. Algunos lugares tienen banderas holandesas y belgas para que las personas sepan en qué país se encuentran. Me imagino que los gofres saben mejor el lado belga, pero los panqueques saben mejor del lado holandés. Afortunadamente ambos países están en la Unión Europea y ambos incluso tienen la misma moneda, el euro. En Bélgica hablan francés y flamenco, pero afortunadamente este lado del país también habla holandés. Entonces, a pesar de ser dos países diferentes, también hay algunas diferencias menores entre estas dos ciudades superpuestas. Los dos territorios se rigen por dos conjuntos distintos de leyes nacionales y tienen dos alcaldes, fuerzas policiales, sistemas postales y empresas de transporte. Bélgica tiene leyes más laxas sobre los fuegos artificiales, por lo que la mayoría de la gente se muda al lado belga para la víspera de Año Nuevo, el momento más surrealista de los fines de semana. El domingo las tiendas belgas cierran sus puertas, pero las holandesas no. Número 14. La zona desmilitarizada de Corea. Volviendo a Corea del Norte, aquí la frontera más fascinante del mundo. Sabrán, el país de Corea se dividió de Corea del Norte y Corea del Sur debido a la guerra de Corea en el siglo XX y las tensiones políticas aún existen entre estos dos países en la actualidad. Cuando terminó la guerra de Corea se firmó un acuerdo de armisticio. Decidieron que en lugar de tener un límite exacto que se pudiera cruzar entre los dos países, habría una zona de amortiguamiento. Esto evitaría la posibilidad de que los ejércitos pasaran desapercibidos. Esta zona de amortiguamiento es de 250 kilómetros y ambas partes acordaron que este lugar sería desmilitarizado. En los extremos opuestos de estas zonas desmilitarizadas se encuentran las zonas más militarizadas del mundo. Aunque estos países aún no están en paz entre sí, esta zona de amortiguamiento ha ayudado a evitar que estallen más guerras. Es simplemente imposible atacar por sorpresa a tu oponente. En el centro de esta zona desmilitarizada hay un centro de seguridad conocido como Tregua Village que está controlado por ambos bandos. En el centro hay una línea divisoria que separa el norte y el sur y es el único lugar donde los militares pueden encontrarse cara a cara. Sin embargo, se cree que los surcoreanos también cavaron túneles debajo de la zona y estaban planeando un ataque sorpresa. 2018 fue un momento histórico cuando el líder norcoreano Kim Jong-un y el líder surcoreano Moon Jae-in se unieron en la DMZ. No marcó el final de este conflicto, pero fue un gran peldaño en la construcción de puentes entre estos dos países. Número 13. Libia, España, Francia. España y Francia comparten una gran frontera y una de las partes más extrañas de esta frontera es Libia. Este espacio no está en la línea entre España y Francia, sino que en realidad es una pequeña parte de España dentro de Francia. En 1669, Francia y España firmaron el Tratado de los Pirineos que establecía por escrito exactamente dónde estaban las fronteras entre estos dos países. Los españoles acordaron que Francia podría tener todos los pueblos a lo largo de las montañas de los Pirineos. Al firmar el tratado se dieron cuenta de que Libia no era un pueblo sino una ciudad, por lo que seguía perteneciendo a España.
Fue un puro tecnicismo. Y para añadir una dimensión extra de confusión a las cosas, aquí no hablan español ni francés, sino catalán. Cataluña es una provincia de España con su propia cultura y herencia distintivas y muchos catalanes quieren que sea independiente de España. Entonces aquí no dices bonjour o buenos días, sino bon día. Hoy Francia y España está en la Unión Europea y en el área Schengen, por lo que no hay problemas con cruces países. Y afortunadamente para la gente de esta zona, España y Francia también tienen la misma zona horaria. Lo veremos más adelante en este vídeo, en otra parte de España donde no ser miembro de la Unión Europea puede hacer que las cosas sean increíblemente complicadas. Además de Libia, la frontera entre Francia y España también tiene la isla Faisán, que se convierte en España durante 6 meses del año y en Francia el resto. También está la zona de Andorra, que ha decidido independizarse por completo de ambos países. En este país también hablan catalán. Número 12. Frontera Eslovaquia-Austria-Hungría. Otro tripunto interesante son las fronteras de Eslovaquia, Austria y Hungría. Estos tres países disfrutan de unas relaciones tan amistosas que existe una mesa donde cada persona puede sentarse en un país diferente. Lo interesante es que cada persona en esta mesa está sujeta a leyes ligeramente diferentes en cada país. Si 3 amigos intentan tomar unas cervezas en esta mesa, la persona que bebe del lado austríaco estaría bien, pero beber en público es ilegal en Eslovaquia. Y a veces está restringido en Hungría. En Europa Central hay un laberinto de fronteras terrestres y estos siguen cortando y cambiando a lo largo de los siglos. Como mencionamos anteriormente, Eslovaquia fue una vez parte de Checoslovaquia y Checoslovaquia se formó tras el colapso del Imperio Austrohúngaro. Podrían imaginar que algunas personas que vivían en estos lugares probablemente comenzaron a olvidar a qué país pertenecían, pero hoy tenemos los países de Eslovaquia, Austria y Hungría y todos comparten un límite de 3 puntos marcado por esta tabla. Los 3 países son parte del área Schengen, por lo que hay un flujo relativamente fluido de personas y bienes a través de estos países. Número 11. Tirolina en la frontera entre España y Portugal. En el pueblo de Sanlúcar, en Guadiana, en España, puedes subirte a la tirolina. Sin embargo, cuando termines esa tirolesa, terminarás en Alcutima, en Portugal. Esto pasa sobre el río Guadiana, que limita con ambos países. Sin embargo, las zonas horarias en Portugal y España son diferentes. El trayecto dura solo 1 minuto, por lo que si sales a las 14 horas españolas, deberías llegar a las 13:01 hora portuguesa. España y Portugal son parte del área Schengen y de la Unión Europea, por lo que las personas pueden entrar y salir regularmente de estos países sin necesidad de controles. Curiosamente, no hay un puente cercano que conecte estos dos pueblos, por lo que la tirolesa suele ser la forma más conveniente de llegar entre estos dos pueblos. Se utiliza un viaje corto en ferry para transportar tirolinas de regreso a España si es necesario, y como pueden imaginar, esta es la única tirolesa transfronteriza en el mundo, principalmente porque es difícil mostrarle a alguien tu pasaporte cuando estás colgando a 100 metros en el aire. Número 10. Peñón de Vélez de la Gomera. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la frontera más corta del mundo? Muchas de estas extrañas fronteras parecen provenir de España y el Peñón de Vélez de la Gomera está situado en un lugar que no consideraríamos España. Está en África y a lo largo de las costas de Marruecos. De hecho, su frontera con Marruecos tiene solo 80 metros de largo, lo que lo convierte en una de las fronteras más cortas del mundo. El Peñón de Vélez de la Gomera es importante para los esfuerzos militares y navales y este lugar está habitado exclusivamente por militares españoles. Entonces, aunque España otorga a Marruecos su independencia hace muchas décadas, el país todavía se aferra a este puerto militar. España está a 1 hora por delante de Marruecos, por lo que estos militares pueden viajar en el tiempo cruzando la frontera. Este diminuto enclave es uno de los 7 enclaves que tenía España a lo largo de la costa de Marruecos. Sin embargo, esta frontera no es exactamente la frontera terrestre más corta. Entre Namibia y Botswana hay una frontera de tan solo 15 metros de largo. Número 9. La muralla marroquí. Probablemente sepan que el muro más grande del mundo es la Gran Muralla China, pero ¿cuál es el segundo muro más grande? Bueno, el segundo muro está en Marruecos y se usa para crear una frontera increíblemente extraña. Tiene 2.700 kilómetros de largo, está formado y es controlado por 120.000 soldados marroquíes. El muro separa a los marroquíes de un país no oficial conocido como Sahara Occidental, que está controlado por un grupo conocido como el Frente Polisario. El Frente Polisario y Marruecos han estado involucrados en una disputa territorial durante décadas. El problema principal es que el grupo Polisario quiere poseer y controlar un país propio. Sahara Occidental y Marruecos eran colonias españolas. Marruecos se independizó del Sahara Occidental en 1956 y luego tomó el control del Sahara Occidental.
Pero a través de la acción militar, el Frente Polisario logró recuperar esta tierra a través de la guerra, pero sin llegar a ser reconocido como país. El muro natural de arena también presenta junto a búnkeres, valles o incluso minas terrestres. Entonces, si no hay soldados alrededor, todavía existe una gran posibilidad de que termines herido al intentar cruzar. El mayor problema es que el muro no divide simplemente a Marruecos y la tierra que el Sáhara Occidental quiere controlar, y a pesar de que existe un conflicto entre Marruecos y Sáhara Occidental, parte del muro incluso se extiende hasta Mauricio. Como dice el viejo refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. También hay tensiones entre Marruecos y Argelia, por lo que Argelia apoya al Frente Polisario. La Organización de la Unidad Africana, Unión Africana y la ONU están tratando de negociar acuerdos de paz. Entonces, si bien este enorme muro se ve impresionante, un escenario mucho mejor es uno en el que no es necesario que exista un gran muro como este. Número 8. Gibraltar. Justo en la parte inferior de España hay un pequeño pedazo de tierra conocido como Gibraltar que todavía es propiedad del Reino Unido. Este pequeño pedazo de tierra fue capturado por la flota británica en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española y lo han conservado desde entonces. Debido a su ubicación junto al mar Mediterráneo, esta porción de tierra relativamente pequeña se volvió increíblemente útil para la Armada británica, y en los siglos siguientes los gibraltareños han llegado a verse a sí mismos como británicos, excepto que tienen un clima mucho mejor junto al mar Mediterráneo. España, como pueden imaginar, no está contenta de que una pequeña parte de su país sea propiedad de los británicos. El líder de España, Francisco Franco, simplemente cerró la frontera en 1969 y no se volvió a abrir hasta la década de 1980, aunque es un poco diferente al resto del Reino Unido. Incluso tienen su propio equipo de fútbol, pero no es muy bueno debido a la población relativamente pequeña. También tienen sus propias leyes y tienen restricciones fiscales más flexibles para alentar a las empresas a establecerse allí. También tienen leyes de juego más flexibles, lo que significa que este es un país muy importante para la industria de las apuestas. En la noche de la votación del Brexit, la votación general ganó por un margen del 3.78%. En la isla de Gibraltar el voto estuvo menos dividido. El 95.9% de los votantes gibraltareños optó por quedarse con una participación del 84%. Con la Unión Europea podrían viajar de ida y vuelta dentro y fuera de España sin ningún problema, pero ahora que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, las cosas son un poco más complicadas. Espera que Gibraltar tenga un acuerdo por separado con la Unión Europea para facilitar un poco las cosas. Los planes futuros son hacer de Gibraltar parte del área de Schengen, lo que permitiría a las personas cruzar la frontera de un lado a otro con relativa tranquilidad. Y el Reino Unido no es parte del área Schengen. Entonces la ironía es que los españoles que llegan no enfrentan controles de pasaporte, mientras que los viajeros de Gran Bretaña también pueden estar sujetos a ello. Número 7. La zona de Heligoland. Uno de los territorios más extraños del mundo es una isla frente al mar del norte de Europa llamado Heligoland. Fue propiedad de Dinamarca, luego de Gran Bretaña, luego de Alemania, luego de Nueva Gran Bretaña y finalmente de nuevo en Alemania. Es parte de Alemania en todos los sentidos excepto en sus costumbres, y aquí es donde las cosas se vuelven increíblemente confusas. Parte de Alemania, Heligoland es parte de la Unión Europea, sin embargo Heligoland no forma parte del área aduanera de la Unión Europea. Y para hacer esto aún más confuso, Mónaco, cerca de Francia, no es un país de la Unión Europea, pero es parte de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué Heligoland no forma parte de la Unión Aduanera de la Unión Europea? Bueno, no hay un sino dos razones. Cigarrillos y alcohol. Sin impuestos sobre sus productos pueden vender artículos mucho más baratos, y dos artículos que suelen estar muy grabados son los cigarrillos y el alcohol. El 76% de la economía de la isla depende de que los visitantes gasten dinero en estos dos rubros. Imaginen una sección de compras libres de impuestos del aeropuerto a excepción de una isla entera. A lo largo de esta isla húmeda y ventosa llaman a sus precios de compra libres de impuestos el descuento por mal tiempo. Número 6. El Río Grande. Empezamos hablando de la frontera entre Estados Unidos y México. El Río Grande es un área donde la frontera entre estos dos países se vuelve increíblemente interesante. En lugar de un muro gigante, lo único que separa estos dos países es un río. La porción de la frontera del Río Grande permite que las personas y los productos viajen de un lado a otro entre Estados Unidos y México. Incluyen los cruces con Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua en Texas. Muchos migrantes desesperados por ingresar a los Estados Unidos a veces cruzan traicioneramente el río Bravo en busca de una vida mejor. El lecho del río es increíblemente irregular y contiene muchas corrientes fuertes, una situación complicada y muy estresante en la que la patrulla fronteriza tiene el trabajo de no permitir que la gente cruce la frontera ilegalmente. Pero obviamente tiene que salvar a cualquiera que esté luchando en el agua. Las personas que cruzan intentan eludir los puentes y la entrada oficial a los Estados Unidos. Algunas personas que cruzan son delincuentes, pero muchos de ellos tienen razones más inocentes. A menudo huyen de la persecución o la violencia y no tienen los documentos adecuados para probar su identidad o probar que están siendo perseguidos.
Muchas veces solicitar asilo en los Estados Unidos también es un proceso largo y agotador. Muchos de ellos simplemente están buscando una vida mejor que antes. Número 5. El borde triple. A continuación tenemos una frontera triple, excepto que no todos los países se llevan bien. Este punto en particular es la intersección entre Polonia, Lituania y el Oblast de Kaliningrado, que es el territorio de Rusia. Polonia y Lituania son parte del área Schengen, pero Rusia no. Por esta razón, en realidad hay una valla que impide el acceso al territorio ruso. Lo interesante es que Lituania anteriormente formaba parte de la Unión Soviética, por lo que esto era solo la frontera entre los dos países de la década de 1980. En un momento, Polonia también formó parte del Imperio Ruso, por lo que una vez aquí no hubo ninguna frontera. Y debido a que este es un vínculo directo entre Rusia y Europa y la OTAN, este también ha sido un punto de grandes tensiones políticas. Este no es el único tripunto en Polonia. El país comparte fronteras con otros 7 países y tiene 6 puntos triples en total. China tiene la mayor cantidad de puntos de viaje del mundo con 16, mientras que Rusia ocupa el segundo lugar con 14. También hay un cuadripunto en África entre Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Podemos decir no existe un quintipunto. 5 fronteras se encuentran a la vez. Número 4. El puente internacional más corto. Los países a menudo están separados por puentes. Está el puente internacional del arco iris que cruza las cataratas del Niágara entre los Estados Unidos y Canadá. Está el puente Øresund que conecta Suecia y Dinamarca, pero una cruz internacional más modesta es este diminuto puente de madera. En un lado del puente está la Codocera en España y en el otro están los arroches portugueses. Esto te llevará menos de 5 segundos cruzar, por lo que si sales a las 14 horas española, puedes viajar en el tiempo y acabar a las 13 horas en Portugal. Y dentro de este parque, en realidad estás caminando por 2 países diferentes, por lo tanto es posible que estén sujetos a diferentes leyes en cada país. Por ejemplo, hay una extraña ley en España en la que no se permite pasear a más de 8 perros a la vez, pero tal vez no existe en Portugal. Entonces, si tienen 9 perros en casa, necesitan pasear, deberían llevarlas al lado de portugués. En España los hombres suelen saludarse dándose la mano, pero en Portugal suelen darse un fuerte abrazo. Entonces, si te encuentras con uno de tus amigos en este parque, debes darle la mano o un abrazo, dependiendo de qué lado estés. Número 3. Triple frontera. Y hasta ahora no hemos mencionado el asombroso continente de América del Sur. Con la excepción de Chile y Ecuador, todos los países sudamericanos comparten una frontera terrestre con Brasil, pero hay un punto particular donde se alinean: Brasil, Paraguay y Argentina. Y esta triple frontera está formada naturalmente por la confluencia de 2 ríos, el Paraná y el Iguazú. Está el puente de la amistad, bellamente llamado, que conecta Brasil y Paraguay. El puente que conecta Brasil y Argentina sobre el río Iguazú es el puente internacional Tancredo Neves. Todos estos países disfrutan de relaciones amistosas, pero no le recuerden a ningún brasileño que Argentina ganó la última Copa del Mundo. Aunque esto es increíblemente confuso para los turistas, habrá banderas por todas partes que le indicarán a qué país se dirige. Cada una de las 3 naciones circundantes ha construido un obelisco en el punto donde convergen sus fronteras, y está decorado con los colores de la bandera de esa nación. América del Sur tiene algo similar a la Unión Europea y Schengen, conocido como Mercosur, que permite la libre circulación de comercio y personas en varios países de América Latina. Número 2. Dreiländereck. Y si quieren borrar 3 países que han visitado a la vez, este área de Dreiländereck sin duda puede ayudarlo. Esta intersección está marcada por un monumento específico conocido como Dreiländereck. Este monumento se encuentra en la ciudad de Basilea, que es el hogar del legendario tenista Roger Federer y 3 fronteras del país. Es parte de Suiza y su idioma oficial es el alemán. Sin embargo, hay suburbios de Basilea que llegan hasta Alemania y Francia. Esta área se volvió particularmente complicada durante las guerras mundiales, cuando Suiza era un país neutral en ambas ocasiones. Francia y Alemania estaban en guerra, pero ambos lados normalmente respetaban a los suizos y no tomaban partido. Basilea también fue bombardeada accidentalmente por Estados Unidos cuando intentaba atacar a Alemania. Al igual que Suecia en la Segunda Guerra Mundial, este punto también fue un refugio seguro para muchos refugiados que querían huir de la guerra y llegar a la Suiza neutral. Afortunadamente no existían tales tensiones entre estos países, excepto por algún que otro partido de fútbol. Suecia no es un país de la Unión Europea, pero es parte del área Schengen, por lo que las personas pueden transitar libremente por los 3 países. Hay algunas leyes en las que las cosas pueden ser un poco complicadas. Si tienen un perro, deberán pagar un impuesto si el perro se encuentra en Francia y Suiza. Sin embargo, si su perro vive en Alemania o su amigo peludo, estará en impuestos. Sin embargo, en Alemania existe una extraña ley que prohíbe afinar el piano después de la medianoche. Entonces, si vives en un suburbio alemán de Basilea y necesitas afinar tu piano con urgencia durante las primeras horas de la noche, podrías conseguir que alguien se lo lleve a Suiza o Francia para que no termines infringiendo la ley. Número 1. Monte Everest. China y Nepal son países vecinos. El problema es que una parte de la frontera entre estos 2 países está a lo largo del Monte Everest.
Esta frontera había existido durante décadas, pero nunca durante el COVID-19, cuando China quiso controlar qué personas entraban y salían, y esto se convirtió en un problema urgente. Entonces China decidió establecer una línea de separación en un lado de la cumbre del monte Everest, lo que evitaría que cualquier brote proveniente de Nepal se extendiera a China y viceversa. China también ha estado implementando una estrategia cero COVID, donde un lugar controla la propagación del virus y quería eliminarlo por completo a través de restricciones muy estrictas. Y esto no es necesariamente solo para detectar personas de Nepal deambulando por China. Una gran preocupación para China es que los alpinistas de China y de Nepal se reúnan y propaguen el virus también, y probablemente ya se estén preguntando a quién pertenece el monte Everest. De hecho, ambos países poseen esta montaña. Nepal posee parte del sur y China posee parte del norte. Si han escalado el monte Everest desde Nepal hasta China, finalmente pueden relajarse y abrir una lata de Red Bull. Desde 2019 Nepal ha prohibido la bebida energética, pero esto es algo que pueden disfrutar en China. Durante las últimas décadas, ambos países han discutido cuál era la verdadera altura del monte Everest. Una encuesta de 2005 de China encontró que esta montaña tenía 8.844 metros de altura. Sin embargo, Nepal utilizó los hallazgos de una encuesta india para afirmar que tenía 8.848 metros. En diciembre de 2020, ambos finalmente acordaron que tenía 8.848.86 metros de altura. Y esto nos lleva al final de nuestro vídeo. Asegúrense de darle like y suscribirse, y háganos saber en los comentarios si han estado o planean visitar algunas de las fronteras mencionadas. Gracias por vernos, amigos.